Bueno, entonces, muchachos, en la clase pasada comenzamos a ver la lógica proposicional y como es un sistema lógico, pues tiene que tener una sintaxis, una semántica y un aparato deductivo. La clase pasada comenzamos viendo la sintaxis de la lógica proposicional y para la sintaxis de la lógica proposicional se usa una gramática. Y presentamos la clase pasada esta gramática para construir fórmulas de la lógica proposicional y esta gramática tiene dos como constantes, true y false, y unos términos para construir fórmulas que son las variables, que las variables tienen siendo identificadores, los nombres que ustedes quieran darle, o este símbolo seguido entre paréntesis de una expresión booleana, o sea, de una fórmula lógica provisional, o entre paréntesis, dos expresiones booleanas separadas por un operador binario booleano, y donde operador binario booleano son cualquiera de estos cuatro símbolos, estas tres rayitas, esta flecha, esta B y esta V invertida. Esas cuatro son los operadores binarios booleanos. Apenas le demos semántica a esos operadores, pues los llamaremos por su nombre. Por ahora les he querido dar esos flechita, B, tres rayitas, porque pues mientras esos símbolos no tengan semántica, realmente no significan nada, solo son símbolos sintácticos que hay que usar para escribir fórmulas, pero que no sabemos qué significan. Con estas reglas y sin saber qué significa nada de esas cosas, uno puede empezar a escribir frases en el lenguaje, y aquí escribimos un poco de frases en el lenguaje, y esas son las frases que vamos a escribir en el lenguaje. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada, y ahí quedamos. Cómo escribir fórmulas de la lógica proposicional, pero todavía no sabemos ni qué significan esas fórmulas. Luego escribimos porque sabemos seguir un sistema, una gramática que dice cómo se escriben las cosas, pero no porque sepamos qué significa lo que estamos escribiendo. Aquí ya empieza lo nuevo. Resulta que esas fórmulas que escribimos quedan como con muchos paréntesis. Por ejemplo, aquí quedó un paréntesis que abre y uno que cierra, encerrando otro paréntesis que abre, encerrando esta fórmula. O aquí quedaron, bueno, aquí quedaron también varios paréntesis que abren y cierran, y uno pregunta si hay necesidad de tantos paréntesis. Entonces, vamos a tratar de simplificar esas expresiones eliminando por paréntesis siempre que eso no dé lugar a ambigüedades. Entonces, vamos a empezar por eliminar paréntesis redundantes. Entonces, aquí los he puesto en colores, los azulitos, los verdes y los rosados. Entonces, miren esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula que tiene al lado derecho una expresión booleana y al lado izquierdo una expresión booleana, hasta aquí, separados, separados por un operador binario booleano y entre paréntesis. ¿Cierto? Y la de aquí, que es una fórmula, es una expresión booleana, pues también se escribió con la gramática, etc. Entonces, uno podría eliminar paréntesis. Entonces, primero que todo, este paréntesis azulito de aquí, con este de aquí, se pueden eliminar porque finalmente lo que define qué hay al lado izquierdo y qué hay al lado derecho no son esos paréntesis, no sirven para nada. Los que definen qué hay al lado izquierdo y al lado derecho es este operador. Entonces, lo que hay al lado derecho de ese operador es una expresión booleana, lo que hay al lado izquierdo es una expresión booleana. Realmente estos paréntesis que engloban toda la expresión no sirven para nada. Sirven cuando yo esta expresión la voy a combinar con alguna otra. Entonces ahí es cuando sirven. Pero entonces como ya no voy a combinarla más, entonces esos dos me sobran. Y por eso dicen los paréntesis más externos se pueden eliminar. Los segundos, cuando yo tengo, esta es una expresión booleana y voy a crear una expresión booleana con este símbolo, entonces le pongo dos paréntesis. Ahora, cuando esta expresión booleana es una variable, pues realmente estos paréntesis pueden sobrar porque uno sabe que este símbolo está pegado a esta variable. Entonces, en esos casos en que lo que hay aquí después de este símbolo es una variable, no es una expresión booleana grande, sino una variable, entonces uno puede eliminar esos paréntesis. Y entonces, cuando elimina los paréntesis rosaditos, la expresión va quedando así.
Ya eliminé los azules, ahora eliminé los rosaditos. La expresión va quedando así. Y ahora aquí quedó la expresión, R, símbolo B, símbolo, este símbolo de rayita Q, cierra. Esa expresión encerrada por estos dos paréntesis, este con este. Y pues esos dos paréntesis finalmente sobran, porque pues están dos veces encerrada entre paréntesis esa expresión, entonces con una sola vez que esté encerrada entre paréntesis es suficiente, entonces los quitamos y nos da lugar a la expresión de abajo. Entonces hay unas reglas para eliminar paréntesis, siempre que no sea ambiguo, que son esas. Y esas reglas se pueden aplicar siempre, y esas expresiones son expresiones válidas que no se construyen con la gramática las crea con esos paréntesis, pero nosotros podemos eliminarlas y sintácticamente van a ser válidas. Segunda regla para eliminar paréntesis. Esta es una sintáctica, esta es una regla que tiene que ver con que unos operadores son más importantes que otros y la importancia se describe en términos de lo que se llama una precedencia de operador. Entonces aquí vamos a decir que este operador precede a estos dos operadores y cada uno, este precede a este y este precede a este. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo tengo esta, entonces este dice que este operador, la B invertida, precede a este operador. Eso significa que primero agrupo con este operador y luego agrupo con este operador. Es decir, que si yo quito los paréntesis, que aquí los quité, que habían aquí, pues entonces esa expresión la tengo que entender como que esto va primero, o sea, como si esto estuviera entre paréntesis, y luego sí va este otro operador. Es decir, ya empecé a quitar paréntesis que realmente me servían para no caer en ambigüedades. Entonces, para no caer en ambigüedades, lo que yo hago es crear una regla y digo, nada, cuando, cuando usted, por ejemplo, yo aquí podría colocar, podría pensar que los paréntesis, alguien que lea esto, podría pensar que los paréntesis van, venga, les muestro dónde, que los paréntesis se ponen aquí. Yo voy a poner un paréntesis, aquí voy a poner un paréntesis, y aquí voy a poner otro paréntesis. Entonces, y fíjense que no es igual que la de donde venía. O sea que los paréntesis podrían dar lugar a una fórmula diferente. Entonces, eso es lo que se llama ambigüedad, porque si yo no pongo esos paréntesis ahí, sino que los pongo, María, si no pongo los paréntesis ahí, sino que los pongo, eh, pues sino que los pongo aquí, donde estaban al principio, pues eso da lugar a otra, eh, a una fórmula diferente, se da lugar a una fórmula diferente. Entonces, cuando, eso es lo que se llama ambigüedad, que podría interpretarlo como dos fórmulas diferentes. Entonces, lo que estamos diciendo es, cuando haya lugar a ambigüedad, como en este caso, hubo lugar a ambigüedad, entonces la regla que se usa porque no hay paréntesis es que los paréntesis están implícitos en ciertos sitios. ¿En cuáles sitios? En los sitios indicados por la precedencia de los operadores. Y esta es la precedencia que se utilizará. En los lenguajes de programación que ustedes utilizan, pasa lo mismo con el más y el por. Cuando uno escribe, no sé, 3 más 5 por 8, entonces eso, la pregunta es, ¿eso es 3 más 5 por 8? ¿O eso es 3 más 5 por 8? Entonces, eso es lo que se llama una ambigüedad. Una expresión
que da lugar a dos interpretaciones diferentes. Entonces, se resuelven esas ambigüedades con lo que se llama precedencia de operadores. Por ejemplo, en aritmética, el operador de multiplicación creo que va primero que el operador de suma. Entonces, esta expresión se resolvería diciendo que es esto. O sea, el que lea eso debe leer esto y nunca debe leer esto por precedencia de operadores. Entonces, eso es lo que estamos, eso es lo que, eso es lo que significa precedencia de operadores y es otra manera de eliminar paréntesis, que los paréntesis son como incómodos porque son muchos y hay unos que sobran. Pero realmente, si uno se siente cómodo con paréntesis, pues no los quite, quede con él. Más simplificaciones o abreviaciones sintácticas. Cuando uno, vamos a usar estos símbolos tachados, cuando me aparezcan, vamos a este símbolo que es el de las tres rayitas como tachado, o el de la flechita tachado. Vamos a poder usarlos, ya les diremos en qué momento, pero esos símbolos podrían usarse, pero son solo abreviaciones de otras cosas que ya en su momento les muestro. Y la otra manera de eliminar paréntesis es por asociatividad. Se dice que un operador es asociativo si no importa en qué orden pongo yo si tengo tres, si tengo tres, eh, si tengo dos veces, digamos, tengo duplicado el uso del operador, como en este caso. Como en este caso, entonces yo podría poner los paréntesis aquí y eso daría una fórmula, o podría poner los paréntesis aquí y eso daría otra fórmula. ¿Sí? Pero a veces los operadores son asociativos. ¿Qué significan? Que póngalo donde la ponga significa lo mismo. O sea, que no importa si pongo los paréntesis ahí o los pongo aquí, cuando le ponga semántica a estos operadores, esas dos cosas van a significar lo mismo. Entonces, cuando en la semántica la cosa signifique lo mismo, uno puede decir, pues quite los operadores, que ponga donde ponga los paréntesis, va a dar lo mismo luego, no necesita poner los paréntesis. Esa es la idea de lo de por asociatividad se pueden eliminar paréntesis. Pero hay otros operadores en los que no, en los que no funciona igual. Por ejemplo, si en lugar de este símbolo estuviera la flecha, la voy a indicar así, si en lugar de este símbolo estuviera la flecha, pues resulta que cuando veamos la semántica de esos operadores, poner los paréntesis aquí no significará lo mismo que poner los paréntesis acá. Serán dos cosas diferentes. Entonces, en ese caso, uno va a decir, si está sin paréntesis, los paréntesis que uno se tiene que pensar son los de la asociado a izquierda o asociado a derecha. Asociado a izquierda significa primero van los de la izquierda, como en este caso, y luego el de la derecha. Asociado a derecha significaría primero asocio lo que está a la derecha y luego asocio el de la izquierda. Y significaría ponerlos así. Entonces, siempre que haya como que uno sienta que hacen falta paréntesis para saber, pues, siempre que haya ambigüedad, uno tiene que resolver la ambigüedad o por precedencia de operadores, o porque me dicen que el operador es asociativo, o porque me dicen que el operador no es asociativo, entonces tiene que ser asociativo a izquierda o asociativo a derecha, o porque me dicen alguna cosa que me permita romper la ambigüedad y yo saber qué quieren decir. Si no hay nada que me lo permita romper, eso quiere decir que la fórmula es ambigua y si la fórmula es ambigua, pues se necesita o que uno le dé una regla para romperla o no permitir ese tipo de escritura sintáctica en la cual hay ambigüedad en la interpretación de las fórmulas. Por ahora, entonces, esto es simplemente cómo se escriben fórmulas en la lógica proposicional y cómo se pueden eliminar algunos paréntesis que uno siente que sobran. Finalmente, para terminar el tema de la sintaxis, solo quiero decirles que cuando uno escribe fórmulas con una gramática, tiene finalmente la estructura de la gramática le permite dibujar un árbol asociado a lo que yo escribí. Entonces, ¿qué es un árbol? Como ustedes vieron árboles en programación, ¿cierto? Entonces, un árbol tiene una raíz y tiene unos hijos.
aquí es el hijo izquierdo y aquí el hijo derecho. En este caso un árbol binario, porque el operador era binario. Si hubiera operadores unarios, entonces el árbol no es binario, sino de un solo hijo. Ya lo vamos a ver. Entonces, por las reglas que acabamos de ver, este operador precede a este operador. Entonces, en este caso, estos se asocian primero y este se asocia después. O sea que el operador más importante de todos los que hay aquí es el operador de las tres rayitas. Y el de la izquierda es el símbolo A y el de la derecha es esto de aquí, que es de nuevo un operador binario que tiene a la izquierda B y que tiene a la derecha el operador este de la rayita y luego viene C. Fíjense que aquí no hay dos hijos, sino un solo hijo, porque ese operador es unario, no tiene un argumento, mientras que estos operadores son los operadores binarios. Entonces, el árbol de sintaxis, toda fórmula de la lógica proposicional tiene asociado un árbol de sintaxis. Por ejemplo, esta de aquí, los solo paréntesis como están puestos dicen que este es el operador principal, aquí está el operador principal, a la izquierda está y a la derecha está la rayita, que tiene un solo hijo, que es este señor, que tiene como operador binario la B, a la izquierda B y a la derecha C. Entonces, la principal razón por la que uno usa gramáticas para describir la sintaxis de un sistema formal es porque las gramáticas nos permiten, al analizar la fórmula, encontrar su estructura, y su estructura es un árbol de eso. Entonces, las gramáticas son usadas en todos los compiladores de todos los lenguajes de programación para entender lo que uno escribe. Y pues en la lógica igual, para entender lo que uno escribe por detrás se usa un árbol de sintaxis. Eso es todo lo que tiene que ver con sintaxis, muchachos. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. Por ahora, esto es solo escribir fórmulas de la lógica de predicado. La pregunta es, ¿y qué significa escribir? Yo puedo escribir cosas con unas reglas, o puedo poner un computador a seguir esas reglas y a generar cosas, pero ¿qué significan esas cosas? Eso se lo da es la semántica.